Amén. Este versículo voy a enseñar en este momento el entendimiento que el Señor me ha dado. Yo quiero decirlo de esta manera porque la palabra dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. La realidad es que solamente hasta que esté Cristo reinando físicamente vamos a tener al 100% la doctrina pura. Yo no sé si tú me entiendes esto, pero todos los que predicamos o los que enseñamos, nuestro esfuerzo es por tratar de pasar la palabra pura, tratar de pasar doctrina pura y de no enturbiar, de no ensuciar lo que la palabra del Señor realmente nos enseña. Y por esa razón es que buscamos estudiar la Biblia, no solamente leerla, buscamos estudiarla y buscamos ir a los lenguajes originales y buscamos también la Señor, ¿hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? Perdón, restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Ellos tenían un concepto. El Señor ya estaba resucitando, entonces era obvio que el Señor iba a restaurar el reino a Israel. Pero el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. El Padre puso en su sola potestad. O sea, no es para este tiempo que ustedes deben de saber o entender esto, no es ahora. Pero lo que tienen que saber es que van a recibir poder para ser testigos. Amén. Entonces el Señor no les reveló tampoco esto. A Daniel en el capítulo 2 se le dijo, sella las palabras que escuchaste. El apóstol Juan también en el Apocalipsis hubo palabras que escuchó de un ángel que no pudo escribir, estaba por anotarlas. Y yo me quedo con una intriga, ¿verdad? ¿Qué será lo que dijo aquel ángel que gritó a gran voz? Y el ángel que estaba del lado del Juan le dijo, no, sella estas palabras, porque es para el tiempo del fin. O sea que hay muchas cosas que vamos a entender en el tiempo del fin. Pero en cuanto a este versículo, yo tengo un entendimiento distinto del de algunos. No creo que sea el de todos, no creo que esté nadando totalmente yo solito contra corriente, pero tengo un entendimiento distinto. Hay quien ha enseñado y personas respetables. Cuando yo manejo lo que yo entiendo, lo que el Señor me ha dejado ver de este versículo, nunca vaya usted, por yo ser su pastor, minimizar al hermano que enseñe de una manera totalmente distinta de eso. Simplemente estamos buscando luz, estamos buscando entendimiento, amén. Y entonces no podemos siquiera pensar que nosotros no nos equivoquemos y que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, porque en el momento que pensemos así ya caímos, ya el orgullo nos ensegueció y ya estamos desviándonos por causa del orgullo. Pero el entendimiento que se tiene de este versículo es que hay un día donde todos los cristianos van a ser juzgados por Cristo mismo. Y alguien dirá, pues ahí dice el tribunal de Cristo. Bueno, sí vamos a ser juzgados por Cristo, pero no nada más los cristianos, sino todos, toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Pero se hace de este versículo una enseñanza que quiere decir que va a haber un juicio para los salvos y otro juicio para los que no creyeron en Cristo Jesús, que es el juicio del trono blanco, que lo vamos a leer de aquí a poco. Y se quiere hacer entender que hay dos juicios. Para comenzar, yo entiendo que este juicio o este tribunal o este momento de saldar cuentas o de prestar cuentas es el mismo momento que en Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, el Señor habla. Y ahorita lo voy a explicar. Vamos a leer una vez más este versículo que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Parecía ser distinto al trono blanco de Apocalipsis, pero miren lo que dice aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que en este tribunal cada uno va a recibir la recompensa de lo que haya hecho en el cuerpo. Si se quedara solamente en eso, es decir, va a recibir lo que haya hecho, o sea, los cristianos van a recibir en ese tribunal la recompensa de lo que hayan hecho, yo me diría, pues, ok,
sea bueno o sea malo. Ahora recordamos que todos los que hemos nacido de nuevo y todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y entonces nuestros pecados han sido perdonados y se nos ha imputado la justicia de Cristo. Y somos justos delante del Padre por lo que Cristo hizo. Jesús el justo, Cristo el justo, se convirtió en pecado y el pecador se convirtió en justicia por causa de la obra de Cristo. Entonces parece ser que este versículo no está hablando solo de los cristianos, porque las personas que estén en este tribunal van a recibir según lo que hayan hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces no es solamente para los cristianos o para los creyentes, es para dar un juicio según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a comparar este momento sin perder este libro de esta carta de segunda Corintios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Ahora, vemos para empezar, vamos a comparar 2 Corintios 5:10 con Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco. Amén. ¿Qué es lo que ve Juan? Un trono blanco. ¿Y de qué habla Pablo en 2 Corintios 5:10? Que necesitamos comparecer ante el tribunal. Y alguien dirá, bueno, es que el trono blanco del juicio eterno es distinto al tribunal. Solo que tribunal es una palabra griega que significa silla de juicio. Y en todo el concepto significa un lugar que tiene escalones para llegar a aquella silla. Eso es lo que significa tribunal, una silla de juicio. ¿Y qué es el trono? ¿Qué es un trono? Es un lugar, es una silla en realidad, solo que muy majestuosa, distinta a todas las demás sillas. Es una silla donde se sienta el rey. ¿Y a qué se sienta el rey en una silla? En un trono. Ahora alguien dirá, pero es el trono donde dice que los muertos están de pie ante Dios, y acá está la silla de juicio de Cristo. Solamente que Cristo y Dios son uno mismo. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14:9, hay que buscarlo, Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ¿qué sucede con esa persona? Ha visto al Padre. Entonces cuando veamos a Jesús, quien
¿quién es el Cristo? Sentado en la silla de juicio, ¿a quién estamos viendo en realidad? Al Padre. No hay dos juicios donde el Padre esté en un trono y Jesús esté en otro juicio. No hay un lugar donde Dios juzga solamente a los cristianos y en otro lugar a los inconversos. En Apocalipsis, si hubiera dos tipos de juicio, lo diría, pero en todo el Apocalipsis solamente se encuentra un juicio, y es en el trono blanco. No hay otro. No hay un lugar en Apocalipsis que es la revelación de Jesucristo. Por cierto, el Apocalipsis es la revelación de Jesús el Cristo. Y en esta revelación de Jesús el Cristo no aparece un tribunal donde solo esté Cristo juzgando a los cristianos y después un trono donde el Padre esté juzgando a los pecadores. No es así, vemos solamente un juicio. Entonces, Pablo está hablando de lo mismo que vio el apóstol Juan muchos años después. Estaba viendo este mismo juicio. En este juicio están los muertos, grandes y pequeños, los que han pasado del tiempo de la vida, ¿verdad? Física. Y se abren los libros de memorias, libros memoriales, libros donde está registrado todo, y así como en 2 Corintios 5:10, para ver lo bueno y lo malo que hicieron. ¿Verdad? Hay libros, han sido abiertos y son juzgados. Lo mismo que sucede en 2 Corintios 5. Son juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y como lo dice 2 Corintios, lo que hayan hecho en el tiempo que estuvieron en el cuerpo, sus obras, cuando estuvieron vivos. ¿Me doy a entender? ¿Estamos? ¿Seguimos? Dice que el mal entrega a los muertos, la muerte entrega a sus muertos en Hades, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es el mismo contexto de 2 Corintios 5. Y dice la palabra en el versículo 15, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, hermano, ahí está el juicio de los pecadores. Pero el que diga el que no se halló, no significa que al que no se halló, que el que sí se halló, no entró en el gozo del Señor. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló, ese fue lanzado al lago de fuego. Pero también está implícito el que sí se halló. El que sí se halló inscrito en el libro de la vida, ese no fue lanzado al lago de fuego y entró en el gozo del Padre. Amén. Quiero que usted examine conmigo algunas cosas más. Vamos otra vez a 2 Corintios 5:10. Vamos a leer nuevamente. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Recibir lo bueno, ¿qué es? ¿Qué es recibir lo bueno cuando estemos ante el tribunal de Cristo o ante la silla de juicio? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es estar delante de Él eternamente. Lo bueno es saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida por la sangre de Cristo. Y dice, según lo que habían hecho en el cuerpo, ¿qué es lo que podemos hacer para estar inscritos en el libro de la vida? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos ganar nuestra salvación a través de un alto precio monetario? ¿O de alguna buena obra? ¿Cómo podemos hacer algo bueno para que amerite estar inscrito en el libro de la vida? Lo bueno es haber creído en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados.
y vivir una vida que corresponde a esa fe. Eso es lo bueno. Porque alguien podrá decir, es que yo creí en Cristo, pero si tus obras no correspondieron a esa fe, el Señor que conoce los corazones te va a decir, tú nunca creíste. Tú hiciste lo malo. Dijiste creer, pero viviste de una forma que yo sé que nunca creíste. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Realmente lo único que puede ver el corazón es el Padre. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de cada persona, pero sí podemos ver los frutos. Amén. Vamos a seguir analizando otros versículos. Vamos a Mateo 25, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Conforme a qué les entregó la diferencia de talentos, conforme a la capacidad. Amén. Porque Dios es un Dios justo y Él no nos va a juzgar por lo que no podíamos hacer. Él nos va a juzgar por lo que Él sabía que podíamos hacer. Él nos ha entregado talentos, Él nos ha entregado dones, Él nos ha entregado una tarea para desarrollar durante la vida. Y esa tarea tiene que ver con tu propia capacidad que el Señor te dio. Dios no te va a requerir, no te va a pedir algo para lo cual no te haya dado la capacidad de hacer. ¿Estamos? Les dio conforme a la capacidad de cada uno y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Así, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y hacemos una pausa en este versículo 23, pero si nos damos cuenta que en este pasaje el Señor se alegra por estos 2 siervos, y de la misma manera que se alegra por el que duplicó los 5 talentos, se alegra por el que duplicó los 2, ¿verdad que sí? Él no dijo, bueno, el que duplicó los 5 talentos, ese es el mejor, ese es el campeón, ese es el gallo de mis mayordomos. Tú que duplicaste los 2, pues lo hiciste bien, pero un poquito, no eres digno de tanta alabanza, no estoy tan contento, creo que hiciste lo que debías. Se puso igual de contento. ¿Por qué? Porque el Señor se pone feliz cuando nosotros desarrollamos el propósito para el cual Él nos creó. Y lo mismo que un gran evangelista gana millones de personas en una cruzada evangelística en África, que es el único lugar donde hay cruzadas de esa índole, de ese porte, ¿verdad? Que son cientos de miles o hasta
millones de personas recibiendo la palabra del Señor. Lo mismo el Señor se alegra con alguien que evangeliza de esa manera contigo, que le estás hablando a una persona ahí en la tienda. Porque ese es el momento y la capacidad que Dios te dio para esa hora. Se alegra de la misma manera. Aquel gran evangelista no es más que yo. Yo no soy menos por no estar en cruzadas multitudinarias como otros. Yo estoy haciendo lo que el Señor me ha dado. Amén. Entonces el Señor se alegra con el que duplica los 5 talentos y se alegra también con el que duplica los 2 talentos. Pero hay un problema después de este versículo 23, el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento. El Señor sabía tal vez que su capacidad era solamente para un talento. Solamente algo el Señor le requería. Después vamos a ver cuál es ese talento, que es el valor unitario, o el valor básico en el reino de los cielos para trabajar. Ese es el básico. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es una palabra fuerte. Yo quiero alertar a la iglesia de que el Evangelio es algo serio. Sí, es una fiesta, es el gozo de la salvación, haber pasado de las tinieblas a la luz del reino de los cielos. Amén. Pero necesitamos entender que hay una caminada que el Señor requiere de nosotros. Hay un trabajo a desarrollar. Hay una visión, hay una misión para nuestras vidas. Y el Señor nos la ha entregado. Nos ha entregado esa misión. Nos ha entregado esa comisión. Y entender que también nosotros debemos desarrollar esta misión, debemos desarrollar esta comisión, porque de lo contrario podemos ser llamados un día siervos malos y negligentes. Ahora, para algunos hay un conflicto tal vez en lo que voy a decir a continuación, pero este hombre que recibió un talento era también un siervo. Estaba dentro de los que hacían parte de la mayordomía celestial. No sé si me estás comprendiendo. Era parte del reino. Era parte de la iglesia, vamos a llamarlo así. Pero Dios le llama en el momento de saldar las cuentas siervo malo y negligente. Y en el versículo 30 dice: y al siervo inútil. Vemos en el ministerio de Cristo que lo que él consideraba inútil, él lo maldecía. ¿Se acuerdan de la higuera que dice que tenía hambre el Señor y fue a ver si había en ella fruto? Y la palabra explica que no era tiempo del fruto. No era la época de dar fruto. Y el Señor se enoja al no encontrar fruto. Y le dice, la maldice. Y al otro día, al pasar por allí, los discípulos se asombran que aquella higuera se había secado, había muerto. Lo enseñé en algún momento.
que la enseñanza de esta idea es que tú debes dar fruto cuando el Señor pide fruto. Porque independientemente si es o no la época de dar fruto, si el Señor lo dice es porque Él sabe que tú debías estar dando fruto. Pero cuando no da fruto, el Señor la maldice y se seca. En otro lugar, en otra parábola, el Señor le dice que había un labrador de la tierra y el dueño vino y encontró que aquel árbol no había dado fruto. Y el Señor le dice, arráncalo. Y el siervo le dice, ya hace 3 años que no da fruto. Le dice, déjalo este año, lo voy a abonar, lo voy a labrar y deja este año, dale la oportunidad para ver si da fruto. Y el Señor le dio la oportunidad de que aún diera fruto. Pero quien no da fruto es maldecido, se seca, inutiliza la tierra, dice la palabra, y es echado afuera. Y dice aquí en este versículo, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es el único lugar donde hay lloro y crujir de dientes? En el lago de fuego. La palabra dice acerca del cielo que allí no habrá más dolor y será enjugada toda lágrima de los ojos. No va a haber más tristeza en el cielo. Nuestras tristezas van a ser quitadas al ver la gloria del trono. Este no es el cielo. Al lugar donde es echado aquel siervo se le llama lago de fuego. Así como lo vimos en Apocalipsis capítulo 20. Son lanzados al lago de fuego los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida. Y alguien dirá, pero hermano, no está hablando de los talentos, ahí está hablando de haber recibido a Cristo Jesús, haber sido inscritos en el libro de la vida por causa de nuestra fe. Pero tienes que entender que la fe va acompañada de obras. No somos salvos por nuestras obras, eso tiene que quedar muy claro. No somos salvos por lo que hacemos. Pero si hemos creído realmente, hay fruto siempre y es evidencia de que creíste realmente. Por eso el Señor es capaz de decirle, debiste de haberlo trabajado y lo mínimo haberlo dado a los banqueros para recibir algún interés, pero porque eres malo, porque eres negligente, porque eres inútil, se te va a quitar eso. Le has quitado el talento. Te vamos a echar a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Acompáñame a otra porción, también muy conflictiva dentro de los círculos cristianos, que está en Hebreos capítulo 6. Y comienza el capítulo de Hebreos 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿De la doctrina de quién? De Cristo. Son rudimentos, son cosas básicas. Y está diciendo aquí el autor de Hebreos, vamos a dejar ya de hablar de las cosas básicas que se supone que ya las sabes y se supone que ya las practicas. Amén. No está demeritando los rudimentos, está diciendo que eso es algo básico. Amén. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Hacia dónde vamos? Para adelante, ¿verdad? A la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras buenas. En ningún momento estamos menospreciando. Es fundamento, ya está allí, se supone. El fundamento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Se supone que todos ustedes ya saben de qué se tratan estas 6 doctrinas. Amén. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y el juicio eterno. Son 6 doctrinas básicas. De hecho, estamos hablando en este momento de la 6ª, el juicio eterno. Amén. Entonces sería un momento que estamos hablando de la 6ª. Pero es fundamento, no nos la vamos a pasar allí siempre. Vamos adelante. ¿Por qué razón? Y esto haremos en verdad, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible.
aquí está manejando una imposibilidad. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, todas estas son bienaventuranzas, son privilegios que tiene el cristiano. Es imposible que los que fueron iluminados, todos fueron iluminados. Los que no son iluminados, dice Juan capítulo 3, que se esconden de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero los que hemos creído en el Señor fuimos iluminados y gustaron el don del don celestial. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el regalo celestial? La salvación. Pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la salvación? Don de Dios. ¿De qué gustaron estas personas? Del don de Dios, de la salvación. Que quien interpreta de forma distinta este versículo. Pero el don de Dios es la salvación, la iluminación es la salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quién puede solamente recibir? ¿Quién puede participar del Espíritu Santo? Los hijos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y esos poderes son los dones del Espíritu Santo. Y recayeron. Volvieron a su estado pecaminoso pasado. ¿Qué es lo que es imposible según el versículo 4? Es imposible que estas personas que fueron salvas y recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, y aquí está hablando otra vez de los talentos, está hablando de lo que acabamos de decir, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa recibe bendición de Dios. ¿Quién recibe bendición de Dios? Quien produce. No estamos hablando no de obras, estamos hablando de la gracia de Dios en nuestra vida, porque la hierba se produce por causa de las lluvias. ¿Y quién manda la lluvia? Dios. Dios te da la capacidad. No hay nadie que haya recibido la salvación y que Dios le vaya a demandar algo que no debía producir, porque Él es el que envía la lluvia. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. No sé si queda claro de qué está hablando. El lago de fuego es el único que quema. Pero en cuanto a vosotros, y aquí habla el autor de Hebreos con una esperanza de los judíos a quienes les está escribiendo esto, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea que ustedes van a mantenerse en esa salvación. Estamos persuadidos, y esto lo digo también con fe en cuanto a ustedes, mis amados. No estoy buscando asustarles, estoy buscando reconvenirles, concientizarles de que no es un juego. La vida en Cristo no es un juego, es un privilegio. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué dice aunque hablamos así? Hablamos así porque aunque estoy persuadido de que el Señor nos ha de salvar y hemos de ser hallados inscritos en el libro de la vida, tenemos que hablar así para que entendamos que debemos producir fruto. ¿Estoy dándome a entender? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y
sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No sé si estás captando lo que significa que debes trabajar hasta el fin para plena certeza de la esperanza. No puedes decir ya soy salvo y aquí le paro. Lo está diciendo el capítulo, lo está diciendo el versículo. Hey, sí, recibiste la salvación, fuiste iluminado, recibiste el don celestial, participaste de los poderes venideros, recibiste la lluvia y comenzaste bien, hospedaste a los santos, serviste a los santos, amén, pero demuestra la misma solicitud hasta el fin, para que tengas una certeza plena de tu esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Ser hallados en Él, ser hallados inscritos en el libro de la vida. Por gracia, amén, por gracia, pero yo trabajo para tener siempre esa certeza. Yo me esfuerzo en dar fruto, porque yo no quiero andar con el temor, es que mi vida no ha cambiado. ¿Será que en realidad soy salvo? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis de la familia Pérez, de los perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Y todo el libro de Hebreos habla de la gracia de la sangre de Cristo. En ningún momento estamos hablando de salvación por obras. Nunca nos permite el Señor creer que somos salvos por las obras, pero entendemos que las obras manifiestan y nos dan una seguridad, una certeza de nuestra esperanza. Las obras como fruto, las obras como un estilo de vida. Amén. Fruto. Nos ha dado un talento el Señor. Yo podría parar aquí y terminar, pero no es costumbre porque tardar un poquito más. No por tardarme, sino porque quisiera que quedara bien entrañado en nuestro corazón el deseo de Dios, no de un pastor, aunque también es mi deseo, pero no es por causa del deseo mío, sino el deseo que la propia palabra arroja delante de nosotros en esta tarde. Amén. Vamos a buscar otra porción y es Mateo 22. Versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Es la habitación del Padre. Amén. Es donde esperamos estar algún día todos nosotros juntitos. Amén. Y revueltitos también. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y de hecho en Apocalipsis vemos una boda, y ahorita la vamos a leer también, esa boda. Pero es semejante a una cena de bodas, fiesta de bodas que el rey hizo a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes fueron los que primeramente no quisieron entrar a la fiesta de bodas? El pueblo judío. Ahora hay un remanente, amén. Un remanente del pueblo judío que está allí, que será salvo. En ningún momento creemos en la teología del reemplazo. Nunca. Porque las promesas y pactos de Dios a su pueblo Israel son eternas. Amén. Pero este grupo de personas no quisieron venir a las fiestas. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Era un banquete bien rico, ¿verdad? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros
Esteban, el primer mártir después de la ascensión de Cristo. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Jerusalén fue destruida literalmente y quemada por los ejércitos romanos en el año 70. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, ahí podemos imaginarnos a Pablo yendo por los caminos, ¿verdad? Podemos imaginarnos a Bernabé, a Felipe, a los apóstoles yendo por los caminos, y los caminos llegaron hasta México. Amén. Y yendo por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y aquí en esos malos y buenos, no pensaron ustedes y en nosotros, ¿verdad? Éramos malos y buenos, algunos más malos que otros, raquetemados, ¿verdad? Junto a los malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Y los gentiles entramos a esta fiesta de bodas. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¡Ah, caramba! Y aquí es otro ejemplo acerca del reino. Escúchame. Esta persona está dentro de la fiesta de bodas. Entró, se metió. Está bien rico ahí comiendo el churrasco, disfrutando de las bendiciones, gustando del don celestial, de la iluminación, como vimos en Hebreos capítulo 6. Está dentro de la fiesta de bodas. Fue invitado, entró, solo que no entró de la forma que debía. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle. ¿De qué habla ser atado? De un juicio. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué es estar vestido de bodas? Tú puedes haber sido invitado a las bodas y haber entrado a la fiesta, haber gustado del don celestial. Está en la boda esta persona, está ya disfrutando de la boda, pero no ha cuidado de algo que es básico: estar vestido de boda. La propia palabra explica, esto no lo tenemos que inventar, la propia palabra explica qué significa esto. Acompáñame otra vez a Apocalipsis 19. Versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Esa parábola era una parábola real. Va a haber unas bodas. Amén. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué hizo la esposa? Se ha preparado. No nada más es entrar a las bodas, es prepararse. ¿Y cómo se preparó la esposa o la novia? Es lo correcto. Está desposada. Hay personas que no entienden lo que significa ser desposado, pero ya es de él, pero no ha sido tomada aún. Que es lo mismo que nosotros hemos sido ya. Ya hemos sido tomados, ya hemos sido dados a él, pero aún no hemos sido tomados. ¿Me explico? No hemos sido tomados, pero aquí está siendo tomada. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta es la ropa de bodas.
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas. Santidad. Dar fruto. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Muy dichosos los que son llamados a la cena de las bodas. Pero amados, no solamente basta con ser llamados, hay que estar vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, acciones justas. Amén. Hermano, todavía no me queda muy claro. Vamos a Lucas 13 para que quede todavía más claro. Lucas 13. Y en el versículo 22 Jesús habla de forma muy clara de algo que es una realidad. Y algunos, escuchen un poquito antes de leer el versículo, a algunos no les gusta cuando yo llego a estas predicaciones, a algunos no les simpatizo, se ponen como Kiko y dicen, no me simpatizas. Pero no estoy aquí para ser simpático, aunque a veces estoy aquí para salvarte a través del Evangelio de Cristo. Yo no salgo por los evangelios. Estoy aquí para presentarte como una novia preparada, sin arrugas y sin manchas. Ese es el trabajo de los mentores espirituales, de los pastores, de los ministerios. Somos el amigo del novio, ¿verdad? Está preparando a la novia. Y yo no te voy a preparar realmente si te hablo solamente palabras bonitas y suaves, si te doy palmaditas en la espalda. Te tengo que hablar que esto es serio y te puedes quedar fuera si no te preparas. La salvación es por gracia, pero tú debes de vivir una vida que corresponde a esa fe, porque de lo contrario en realidad dudo de esa salvación en nuestras vidas. Dice en el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta es pero directa. Aquí no hay como darle vuelta a la tortilla, ¿verdad que no? Señor, son pocos los que se salvan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál fue la respuesta del Señor entonces? Que sí. Fue un sí, un rotundo sí. Son pocos los que se salvan. Escúchame, la puerta es angosta. O sea, ¿quién está diciendo eso? No es fácil. Son muchos los que buscan entrar, no van a poder. Así es que esfuérzate. Pero hermano, la salvación es por gracia, sí, amado. Pero eso no significa que no te debes de esforzar. Si el Señor Jesús me está diciendo que me esfuerce, si el escritor de Hebreos dice que la lluvia debe de producir cosecha abundante, si la parábola de los talentos y también la de las minas dice que el Señor viene a saldar cuentas y espera que tú hayas duplicado lo que Él invirtió, yo no voy a esperar.
quieres, síguele. Síguele. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a recibir según hayamos hecho durante el tiempo que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea bueno. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Estaban en la fiesta, estaban en la cena de bodas, ¿verdad? Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Alguien dirá: pero está hablando acerca del pueblo judío. Y es verdad. Cuando habla del oriente y del occidente, está hablando del pueblo gentil, que vendrán y se van a sentar a la mesa. Pero también se aplica a nuestras vidas el día de hoy. Se aplica a nuestras vidas. Debemos esforzarnos. La única puerta es Cristo. La única puerta es Cristo. Y es angosta la puerta, porque tienes que seguir sus pisadas, sus pasos, sus huellas. Él dice que debemos andar como Él anduvo. Tenemos que ser imitadores del Señor Jesús. Amén. Vamos a volver a 2 Corintios entonces. 2 Corintios 5 una vez más. Con estos versículos vamos a concluir. 2 Corintios 5. Después de haber leído el versículo 10 que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, amén, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de haber dicho eso, él dice, el versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo está persuadiendo, está convenciendo. ¿Sabes lo que es la predicación? Es la persuasión. Cada vez que un hombre se pone en este púlpito, un hombre de Dios, se pone a predicar, se levantó a persuadir al pueblo de Dios. Y yo en esta tarde estoy buscando persuadirte. Persuadirte. ¿De qué cosa estoy buscando persuadirte? Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te estoy persuadiendo a que ya no vivas para ti mismo, que vivas para Cristo, que vivas para Él, que busques trabajar el talento que se te entregó. Tal vez habrá la mentalidad en algunos de decir: es que yo no tengo ningún talento. El pastor tiene algún talento, el hermano o la hermana X tiene algunos talentos también, pero yo no veo en mi vida algún talento. Dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si tú
viste, si tú te imaginaste la parábola de los talentos y tú te imaginaste al Señor entregando 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, y cuando llegó con el que nada más le dio uno y te imaginaste entregándole ese talento, yo quiero decirte que lo que a todos se nos ha entregado, y mínimo todos tenemos ese talento, es el ministerio de la reconciliación. Tal vez tú no tengas que predicar en este púlpito nunca. Tal vez tú no tengas nunca que ir de misionero a alguna nación. Tal vez tú nunca tengas que levantar una iglesia o ser parte de la directoría de un ministerio. Tal vez no. Pero tú tienes un talento, sí. Tienes un encargo. Dice la palabra que Él nos entregó, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y así como aquella parábola, el rey se fue lejos. Jesús está sentado en el trono celestial, esperando que todas las cosas sean sujetas debajo de sus pies. La segunda venida del Señor Jesús, el Cristo, vendrá cuando se haya completado un requisito: el pacto del evangelismo mundial. Él lo dijo en Mateo 24, versículo 14: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Si tú no lo haces, si tú no empiezas a predicar el evangelio, si tú no das testimonio de tu fe, si tú no empiezas a hablar que Jesús es el Cristo, a proclamar las buenas nuevas, otro lo hará. Otro lo hará. Otro estará reconciliando al mundo con Cristo a través de la palabra de la predicación. Pero va a llegar el momento en el cual esto va a suceder, está por suceder, que todas las naciones de la tierra van a escuchar del evangelio que Jesús es el Cristo. Todas las naciones lo van a escuchar, si no es por ti, a través de alguien más, pero va a volver el Señor y va a poner su silla de juicio, y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho dentro del pueblo. Significa en la oportunidad de la vida. Y entonces el Señor, algunos dirán: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a otros los va a atar de manos y pies y los va a arrojar a las tinieblas donde es el lloro y el crujido de dientes. Predicar el evangelio es un privilegio, pero es una encomienda, y no puedes esconderla bajo tierra. No puedes ocultar, no puedes decir: Señor, es que tengo miedo de predicar. ¿Qué tal si lo hago mal? Como dijo aquel siervo: es que sé que es un siervo que siegas donde no sembraste, recoges donde no sembraste. Sé cómo eres, y más cuando el pastor hablaba de ti me daba más bien. Debías haberlo entregado a los banqueros, debías haber hecho algo, hacer un esfuerzo, algo, pero no enterrarlo. Te quiero preguntar: ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio de una persona? No estoy diciendo cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la reunión. No estoy preguntando eso. Hay muchos que no se atreven y dicen: pues voy a llevar para que le predique a otro. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio a alguien que no conoces? ¿Será que no eres tú el que está escondiendo ese talento en la tierra? Temamos delante de la palabra del Señor. Cierra tus ojos.
Señor, danos privilegio y oportunidad de vestirnos, de ser vestidos con vestiduras de lino fino, actos de justicia, Señor. Y qué mayor acto de justicia, Señor, que salvar a las personas de la separación de Dios. Qué mayor acto de justicia, Señor, que rescatar a las personas del infierno. Padre, yo oro en esta tarde que venga sobre nuestros corazones un desafío. Señor, nunca la predicación del Evangelio será por miedo, nunca será correcta si es por miedo. La predicación nunca será correcta si pensamos que haciéndolo obtendremos salvación. La predicación del Evangelio es un fruto. Por causa del amor recibido, se genera en nosotros, Padre, una gratitud por la cual nadie nos puede parar de anunciar las buenas nuevas de salvación. Señor, si no hay en nosotros esa gratitud, yo te pido en el nombre de Jesús que nos salves realmente, que nos hagas entender realmente el Evangelio, que podamos comprender lo que ha hecho Cristo por nosotros. Padre, yo oro que nuestros corazones sean despertados por tu palabra en este tiempo, Señor. Despiértanos. Despiértanos, Señor. Que hoy podamos comprender qué enorme privilegio es el que tenemos al haber recibido el ministerio de la reconciliación. Que podamos experimentar, Señor, esa imagen de un hombre, de una mujer en lágrimas, recibiendo al Salvador en su vida, recibiendo el perdón de sus pecados, siendo reconciliados una vez delante del Padre. Oro en el nombre de Jesús que permita, Señor, que seamos una iglesia que da fruto, una iglesia que da. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.